Dios le bendiga. Amén. Amén. Entonces, los dones del hablar o los dones de hablar son lenguas, interpretación de lengua y profecía. Los dones de poder son ¿qué? Vamos. Veamos. Fe, sanidad y qué? De fe, sanidad y milagros, ¿verdad? Los dones de revelación, discernimiento de espíritu, palabra de conocimiento, palabra de sabiduría, ¿sí o no? Profecía, ¿verdad? Palabra de sabiduría, ¿sí o no? ¿Me debe entender? Repito de nuevo. Dones del hablar o de hablar son lenguas, interpretación de lengua y profecía. Dones de fe, dones de poder, fe, sanidad y milagros. Dones de revelación, discernimiento de espíritu, palabra de conocimiento, palabra de sabiduría. Amén. Ok. Entonces, nosotros tratamos un punto muy importante y fue acerca de las lenguas. Las lenguas. Hermanos, la lengua privada, ¿con quién es que hablamos? Con Dios. ¿De quién a quién? De espíritu a espíritu. Es una comunión íntima entre el espíritu de Dios y el espíritu del hombre. Allí, ¿quién es edificado? El creyente. El creyente en su espíritu, ¿verdad? Ahora, cuando las lenguas se dan en la iglesia, ¿qué debe acontecer? Que haya un intérprete. ¿Tiene que? Y si no lo hay, bajar la voz o calle. Es el orden, ¿eh? Es el orden. Ese es el orden. Entonces, nosotros nos quedamos en un autoexamen, ¿se recuerda? Donde dice, encierra en un círculo la letra correspondiente a cada declaración correcta respecto a los dones de hablar. Yorladi, deme las correctas. Las correctas, la B. Léamela. Las lenguas habladas en privado siempre se dirigen a Dios. Las lenguas habladas en privado siempre se dirigen ¿a quién? A Dios. Siga. La C, la primera señal física de que una persona ha recibido el bautismo con el Espíritu Santo consiste en que comienza a hablar en una lengua desconocida. Ahora, páreme ahí. Hay lengua humana. ¿Qué fue lo que hablaron en el Pentecostés, Chalen? Lenguas humanas. En 1 Corintios capítulo 13, versículo 1, hay lenguas angelicales. Pablo dice en el capítulo 14, versículo 18, si no me equivoco, léalo por ahí. El capítulo 14, versículo 18 a los Corintios. Abra su Biblia, por favor, y lea. Primera de Corintios 14. Primera a los Corintios, capítulo 14, versículo 18. ¿Qué dice? Dice Pablo. Doy gracias a Dios que habló en lenguas más que todos vosotros. Él habla en lengua más que todos vosotros. Algunos son tan bárbaros que piensan, no, Pablo hablaba latín, Pablo hablaba griego, Pablo hablaba hebreo. Espérate, esas son lenguas humanas. ¿Me entienden? Estamos hablando de lengua que da el espíritu. Ok, entonces, Una pregunta. diga mi hermana. Y por ejemplo, si es un culto de oración, no se puede hablar en lenguas. Por ejemplo, hay lenguas, por ejemplo, que se usan, cuando uno se habla en lengua, habla con Dios. Pero mi experiencia era que cuando uno habla en lengua, uno habla por orar por algo que yo no sé. ¿Cómo les digo? Que a veces nosotros no sabemos lo que va a pasar. Eso ya es una lengua privada entre el espíritu y el espíritu del hombre y el espíritu de Dios. Ya es una lengua privada. Okay. Ahora, la lengua en la iglesia es para edificar la iglesia. Pero la lengua privada tuya. No, en culto de oración. Así, en un culto de oración. Así, uno empieza y edifica su espíritu. Sí, y el Espíritu Santo y es fluye. Maravilloso. Ok, sí, es maravilloso. Pero cuando uno predica, pero sí. Yo digo que ya es necesario la iglesia. Yo no digo que no se pueda. Yo lo que digo es... Y la gente tiene que soltarse. Sí, yo digo una cosa, hay que soltarse, sí, pero conforme al orden,
lindo, Sí, pero si fuera siempre más lindo si hubiera un intérprete. Porque la Biblia dice, baje la voz, calle. Eso dice el Espíritu. Ahora, Depende porque si una persona, por ejemplo, se está edificando esa persona solamente. Ahora, ¿qué pasó en la Biblia cuando nosotros estudiamos primero los Corintios? Dice que si entra un indocto y lo oyen ustedes así hablando, ¿qué va a decir? Que somos locos. Que No, están por locos. eso le digo, en un culto privado de oración, nosotros con nosotros podemos... Y es otra cosa. Eso estoy hablando. Pero sería lindo porque entre Porque nosotros... aún así, uno que dirige el culto empieza a hablar en lengua y recibe una palabra y da... Entonces, a mí como uno se siente como restringido. No, ¿ves? no es restringido, porque mira, Ya. no es restringido porque el punto está, yo sé que como persona que somos sanguíneos, queremos acción, queremos que fluya, sí, ok, yo entiendo todo eso. No, pero hay también diferentes ministerios. Sí. Entonces uno, como que el Señor le da mucho ahí. Entonces uno se siente como... No, si usted... ¿entiende? No, pero espere. Sí, porque No, pero... usted tiene, por ejemplo, el ministerio de enseñar y usted enseña, ok, tiene dominio, está bien. Pero uno tiene, por ejemplo, evangelista. Otra cosa. Sorry. No, pero... Eso... No, ok, yo no estoy diciendo, oiga, yo lo entiendo, yo no estoy diciendo que no se pueda. Yo lo que estoy diciendo Porque no uno tiene como que... No, pero está bien, háblate en lengua. Y nadie entendió. Y nadie entendió. No hubo intérprete. Estoy Pero ¿y si uno mismo lo interpreta? Esto Pero es si la- tiene la interpretación, ¿por qué no lo habla? Uno no... Si no la da. así, No. así. Pero, oye, si tiene la interpretación, puede hablar y darla, no hay ningún problema. Yo lo que estoy hablando, vuelvo y repito, en la iglesia es porque si usted está hablando en la iglesia en voz alta, en lengua, es para edificar la iglesia. Claro. Porque yo vuelvo y repito, el Espíritu Santo no va a hablar por hablar. No, por eso te digo, si el Espíritu Santo pone en su corazón y entonces lo hace. Pero eso es lo que estamos y luego tratando. Le da la palabra. Pero eso es lo que Porque estamos ahora, tratando. Uy, por el pastor. No. Charlene, usted no ha venido, usted ha visto los otros estudios. Él no dijo eso. No, Él dice que si no se puede, si no yo van a traducir, estoy- mejor no hablarla. porque- No, al contrario. Dice, oye, si no hay traductor, si no hay intérprete, Entonces calladito. baje la voz, dice. Ahora, si usted tiene el don de la interpretación y Hable e interprete. el don de la lengua y la interpretación, amén. Porque una cosa, Luis, repito, oiga bien, la lengua privada Ya. es para usted. Ahora, la lengua donde se habla a voz alta en la iglesia, es para la Es iglesia. profecía. Es para la iglesia. Sí, es profecía. Pero es para la iglesia, no es para usted. Claro, no para, bueno, para nosotros. Ah, pero es para la iglesia. Para la iglesia. Entonces, si usted tiene el don de interpretación, gloria a Dios. Pero No, porque igual queda como que te ve raro. no. Aló, usted está hablando entre la iglesia, ¿verdad? Estoy, sí. Entonces, no te van a ver raro porque la mayoría que viene... No, en la iglesia cuando vienen personas nuevas. Ah, tú ves. Ahí viene la locura. No, pero uno no es locura. Usted habla en lengua, pero usted da la palabra. No se puede. Sí, el Señor te da. No, sí, pero... Y no es locura, No. pero locura es cuando uno está predicando, uno se levanta ahí, el otro, No. o todo el mundo. No, ¿eh? porque, por ejemplo, a veces el predicador habló media o 15 minutos en lengua y nadie interpretó, no hubo intérprete, nada. Entonces, el punto es Lo que, que- oiga, ¿por qué La digo? libertad del ¿Puedo? espíritu. ¿Por qué viene la locura? La locura viene porque nos salimos del orden de Dios. Por eso viene la locura. Ahora, ¿qué pasa? Si usted tiene, vuelvo y repito, y eso es lo que hemos tratado en estos últimos estudios, dice que usted no vino, ni quizá no lo he visto. Si una persona habla en lengua en la iglesia, ¿qué debe hacer? Porque no es para usted, es para la iglesia. Dios está dando un mensaje a la iglesia. Pero Pero eso hemos hablado, ¿no? Sí, pero yo no sé qué es lo que usted quiere No, decir, pero usted hermano. no me entiende. Yo sí le entiendo perfectamente. Que usted piensa que estamos tratando, que se siente cohibida quizás. No, hermana, eso no es. No. Vuelvo y repito, si tiene el don de interpretación, o hay un intérprete, Sí, como porque dice la hay Biblia. diferentes ministerios, entonces... Pero echarle una pregunta. Aunque haya diferentes ministerios, hay un orden en la Biblia. Y por yo ahí no que estoy tenemos... hablando de desorden, hermano. No, pero escúchame. Mira, el punto es que si tú tienes el don de interpretación, no hay ningún problema. Y no tienes que sentirte cohibida. Pero, ¿y si no lo hay?
Por eso te digo, si uno es dirigido por el Espíritu Santo, uno no va a ¿Qué lengua? hablar de lengua así para que todo el mundo lo vea que está hablando de lengua, hermano. Eso ya es porque cuando el Espíritu, y a veces yo pienso que el Espíritu Santo se contriste cuando te da eso y tú porque te restringe a ti mismo, porque la gente como que pienso que la gente te va a ver raro, pero yo pienso que cuando se le da eso, yo me imagino que también le da la interpretación para dar a la persona. Pero esa eso es lo que palabra. hemos estado hablando en los últimos Sí. estudios. Porque yo digo una cosa, si usted tiene la interpretación o hay un intérprete, porque es que la interpretación es para la iglesia. Claro. Ahora, lo de usted es para usted. Amén. Diga, miren, el tiempo se me va y llegué tarde. Ese es su... Pero es parte del estudio. Tengo que preguntarme qué Claro. Dígame. y que cuando hay un predicador y el mismo predicador está hablando lenguas y está predicando, pero entonces a través de la palabra él está traduciendo todo No, pero lo que está hablando. él está dando la interpretación. Por eso. Él está dando la interpretación. Ok. Sí, Él porque interpreta. hay que enseñar a la gente también que hablar en lengua personal en casa es importante. Eso es lo que estamos Eso es haciendo muy aquí. importante. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Eso es muy importante. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Sí, porque para la gente como no piensa, es malo, o No, hablar en lengua, no. o que les da miedo, porque eso edifica mucho. Por eso es lo que estamos hablando aquí. Varón, yo entiendo, escúcheme, que todavía no está transmitiendo directo. Gloria a Dios. Pero allí sí. Ella quiere que usted enfatice, que es muy importante, que dé énfasis de que la lengua es muy importante. Ella cree que no es muy importante, que usted quiere significar, o sea, mejor dicho que no se trate así, te ves, como que con ingenuidad. Porque eso es lo que ella quiere decir. Malte, tenemos tres viernes dando casi esta misma enseñanza y hemos enfatizado todo eso. Perdóname. No, yo sé, pero ella Yo misma también no. vi el mensaje, por eso yo... Entonces, Estamos aquí para aprender. ese ¿verdad? es el punto. Vuelvo y repito, esas lenguas que se van a interpretar es para la iglesia, para edificación de la iglesia. Las lenguas privadas son de usted. Y esas lenguas te edifican a ti, la privada. Ahora en la iglesia, si no hay intérprete, baje la voz o calle. Eso es todo. ¿Me entiendes? Entonces, sigamos. La de el bautismo con el Espíritu Santo le produce un sentido de la presencia del Espíritu Santo a quien lo recibe, así como gran gozo y santa audacia. Hay tres niveles. ¿Cuáles son esos tres niveles? Y hay uno que se mantiene en desarrollo continuo. Primero tenemos el sello del Espíritu, que habla de posesión, de que somos propiedad de Dios. Segundo, tenemos el bautismo en el Espíritu. Ahora, ¿el bautismo es una sola vez? No. ¿Eh? ¿Es una sola vez el bautismo? No, debe rellenarse, varón, siempre. Porque cada vez que usted se llena del Espíritu Santo, tiene que ser lleno, usted es bautizado en el Espíritu Santo. Llenura. Entonces esa llenura continua, ahora, esa llenura continua y en ese en el control del Espíritu Santo por medio de la obediencia a la palabra, llega un momento donde tú caes en una plenitud. Ahí las cosas son fabulosas, hermosas. Amén. Sigamos. Pablo consideraba la profecía como uno de los dones más grandiosos, ¿Por qué? porque se edificaba a él mismo y también edifica a la iglesia, glorificar a Dios. Exhortaba. Ya. ¿Me entiende? Vaya a primera los Corintios capítulo 14 para que usted vea. Ahí, versículo 1 en adelante. Bueno, ¿qué página está? En En la 239. Ok, estoy- 239 del libro. Gracias, mi hermano. Primero de los Corintios 14. Primera los Corintios 14, en 1 en adelante. Vaya, comienza a leer para que usted vea. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Profeticéis vosotros. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. ¿Qué clase de lengua está hablando ahí? ¿De qué clase
de lengua? ¿Privada o pública? Privada. Privada. Siga. Pues nadie lo entiende. ¿Quién? Nadie. Nadie lo entiende. Es algo personal, algo entre usted y Dios. Por eso Pablo decía, yo hablo lengua más que, doy gracias a Dios que hablo lengua más que todo. ¿Por qué? Porque está hablando de lenguas, sus lenguas privadas. La lengua privada donde él se conecta de espíritu a espíritu con Dios y allí él es edificado. Y créamelo, eso es muy bueno y muy importante en tu vida personal. Porque yo personalmente le digo, como persona y como creyente, eso edifica mucho al creyente y ayuda mucho. Sigamos. Pues por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres. Oiga, ¿a quién le habla? A los hombres. Ya la cosa viene pública, ¿eh? Siga. Para edificación. ¿Para y qué? Edificación. Ok. Y exhortación. Edificación, exhortación Y consuelo. y consuelo. Hermano, la profesión no viene para humillar gente. Hay gente que se gozan cuando Dios le está diciendo algo muy fuerte a una persona. Para ayudarle. ¿Me entiendes? Pero yo creo que cuando Dios llega a ese punto de decirte una cosa así tan fuerte es porque tú no has querido escuchar el proceso. ¿Me entiendes? Y también cuando viene un líder o un pastor o un profeta o el que tiene el don de profeta y viene y habla para humillar y hacer sentir mal a la persona, ahí tú ves inmadurez. Porque son cosas muy delicadas. Porque hay gente que se pueden ofender de mala manera, ¿eh? Y se pueden sentir muy mal. Uno tiene que ser sabio en esto. Y preferimos no público, aparte. Por eso mismo, si usted es sabio, usted le jala a la persona aparte y le comenta, mira, Dios me dijo esto, me habló que te dijera esto y esto y esto y esto. Bueno, y he hecho como Ezequiel, ya tu sangre, la sangre de tu hermano está sobre mí. Tú sabrás lo que vas a hacer con el mensaje, lo tomas o lo dejas. Y aquí se queda. Punto. ¿Me entiendes? Claro. ¡A ti! Desde el púlpito. Dios me dijo Todo el mundo ahí. que deje a fulanita. Ay, no. Hace que el hombre se vaya de la iglesia. No vuelva más ahí. Dime. Dime. A todo el pueblo. Es que es mentira, entonces. No, Puede dime. ser que sea verdad, pero no decírselo delante de la gente. Ese es el punto. Ese es el punto. Vuelvo y repito. Pero hay algunos también como que han recibido supuestamente profecía. Si el Señor me dijo y Bueno, el que diga el Señor No, me no. dijo y no se cumple, es falso Oiga, profeta, oiga. dice. Por eso yo siempre he dicho, cuidado con eso. Es muy delicado. Hay de aquel que dijo sin yo haber dicho, dice el Señor. Ahora, no dice la palabra. Ahora, el punto está en lo siguiente. La persona toma a la otra persona aparte y allí le da el mensaje. Y ahí se queda. Así es. Claro. Ya, claro. Cuidado. ¿Me entiendes? Pero no delante. Ven acá tú. El Señor dice esto. Ya. Y alguna gente sí, así mismo, Señor. Gracias. Oh, gloria a Dios. Sí, al fin. ahí no hay amor, Así cayó. entonces. ¿Tú me entiendes? Pero ellos están peligrando. ¿Sabes por qué? Cuando dice la Biblia que cuando Dios esté disciplinando a uno, no te Ya, no te goces. No te goces No porque. puede pasar, No, perdón. espera. Sí. Porque Dios puede quitar la mano y ponértela a ti encima. Claro. Pero no puede ser también que una persona, Dios lo avergüenza delante de la gente también. Cuando llega a un extremo. Por eso, porque Oye, a veces oye, no es puede ser que te avergüence. Oye, he dicho. He dicho, cuando llegue al extremo de no escuchar. ¿Me entiendes? Ya entonces Dios toma medidas drásticas. Es como cuando Dios te está llamando, tú no quieres, está bien, te sigue llamando, tú no quieres. Entonces comienza Dios a ajustar, a cerrarte la puerta. A que se compliquen las cosas en tu vida. Aquí, por favor. A que se compliquen las cosas en tu vida para que tú le pongas atención. Cuando eso sucede, es cuando ya la persona ha llegado a un extremo. Pero también hay cosas que hay que entender, que hay gente que viene por primera vez y Dios tiene una palabra fuerte quizá para esa persona en ese momento. Y el predicador o el maestro o quien sea que esté ministrando, tiene que ser sabio cuando termine el púlpito o antes de terminar. Quiero hablar con usted, por favor. Claro. Muy bien. Exactamente. Porque hay que ser sabio. Claro. Yo después se lo digo porque hay mucha gente ha maltratado gente así de esa manera. Por eso es que yo digo, por ejemplo, otra cosa, una persona comienza a hablar en lengua, ¿verdad? Lengua. Ok. Y viene, interpreta algo
que está fuera de orden. Bueno, Eso se ha dado, aló. Eso se ha dado. ya. Y en vez de la iglesia ser edificada, la iglesia es dañada. Comenzó a hablar en lengua. Y le da una profecía de un ministerio. Oye, de un ministerio. Eso es muy delicado. Aquí viene el punto. Cuando Dios en realidad no está dando ese ministerio. Pero el hombre se dejó guiar por los sentimientos y la carne. Entonces, por eso que uno tiene que tener cuidado con esto. Por eso es juzguen. Pastor, también hay personas que hablan lenguas que no son del Espíritu. Ah, usted ve porque yo soy muy cuidadoso con eso. Hay que tener el don de discernimiento. Ya. Por eso es que dice, si no hay intérprete, mira, esto es como una salvaguarda, como para guardarte, para guardar la iglesia al mismo tiempo de estos problemas. ¿Me entiendes? De estas infiltraciones diabólicas. Porque dice, si no hay intérprete, calle o baje la voz. Y es lógico, si el Espíritu va a dar la palabra, Señores, él de una vez va a dar quien la Yo vuelvo y repito, Si no, el Espíritu hay Santo lenguas no se, diabólicas oye, también. el Espíritu Santo no se equivoca. Jamás. El Espíritu Santo sabe lo que está haciendo y lo que hace. Entonces, por eso que uno tiene que tener cuidado. No fue por nada que él puso ese orden. No es por nada. Nada está aquí al azar. ¿Entiendes? Porque él sabe muy bien. Porque es que él habita en el eterno presente. Él existe en el eterno presente. Él es eterno. Entonces, sigamos. Yorladis. Ya. La H, los dones de lenguas, interpretación ¿Y la E? profecía. ¿Qué hacemos con la E? La E, Sí, ¿qué hacemos con la E? entonces hablar, el don, la E, yo la tengo, el don de hablar más importante es el de hablar en lenguas. ¿Es verdad eso? Vamos a ver, vamos a ver. No. Todos son importantes, ese no es el más Claro. importante. No, porque yo quería ver que... Ella lo Siga, mal claro, ella lo siga. Me tenía que colocar la cascarita. ok. ¿Y la F? ¿Qué hacemos con la F? H, I, La F, léame la F. ¿dónde La está la F está F? aquí. Ah, ya. Las lenguas con interpretación son de mayor importancia que la profecía, ¿no? No, ¿por qué no? Las lenguas con interpretación. Porque las dos tienen que estar acompañadas. Sí, pero ¿cuál es la diferencia entre una lengua interpretada y una profecía? Que la lengua interpretada es para edificación de la iglesia, de la congregación. Pero También la- puede la- ser una la profecía, profecía- también. Aquí que viene el punto. Aquí la diferencia está en que es que el don de lengua tiene que ser interpretado, pero cuando se interpreta viene a ser profecía. Ya. Así mismo. Por eso. Bingo. ¿Están entendiendo? No es lo mismo en un punto y es lo mismo en otro. Por eso ponga atención, yo le estoy diciendo, ponga atención porque mucha gente está confundida en esto. Yo Mire, no lo entendí. pastor. vuelvo y repito. Otra vez, a ver, ¿cómo? El don de la distinción es en que es el don de lengua, ¿Ya? tiene que ser interpretado. Exactamente. Ahora, cuando es Ok. interpretado, viene a ser profecía. Ah, exactamente. ¿Me entiendes? Ya. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes a qué me refiero? Sí. Porque, Claro. ¿cuál es la diferencia entonces? Ya. La única diferencia es en que uno tiene que ser interpretado. Exactamente. ya. ¿Me doy a Entonces, cuando entender? interpretado es Para que revelado. sea profecía. Exactamente. Entonces, se convierte en profecía. Entonces, aquí viene el punto que uno tiene que analizar esto bien. Entonces, ¿cómo le dice esta escena? Las lenguas con interpretación son como la misma con profecía. ¿Sí? Porque ya, él lo ve como Pero profecía. con interpretación. Ahora, Ya, ¿cuál es claro. ¿cuál es la distinción? Porque tiene que haber una distinción. Hay que interpretarlo primero. Entonces, Sí. esa es la distinción. Pues ahí ese es falso. No, Sigan. pero aquí dice las lenguas con interpretación, dice. Por eso mismo. Son más mayores. No, es lo mismo que una profecía. No me está entendiendo, Charlene. No. Cuando es interpretada, Sí. viene siendo profecía. Se convierte en profecía. Ok. Es decir, ahora, ¿cuál es la distinción? Porque tiene que haber una distinción. En que uno tiene que ser qué Interpretado. y el otro no. Sí, usted lo explica así, pero aquí, ik heb het over hier, zin. ¿Qué dice Dice, even kijken, las lenguas con interpretación. Sí, Met, con. Las lenguas con interpretación es profecía. Entonces, yo digo que aquí dice Pablo considera las lenguas con interpretación son de mayor importancia. No son lo mayor importancia, sino que son lo mismo. sí, pero yo estoy aclarando Y eso. dice aquí
Si pusieron aquí las lenguas son de mayor importancia que la profecía, entonces entiendo su explicación porque tiene que ser interpretada. Pero aquí ya dice las lenguas con interpretación. Son profecías. Ya. Pero eso yo no lo he descartado, Charlene. Charlene, ese es un coso para decir, Yo no lo he decir descartado. que es verdad y que es mentira. No. En este caso, No, no, se entiendo. No, falla. ella lo entiende. Yo lo que estoy aclarando, Sí. y yo no he descartado eso, yo he dicho lo siguiente. Cuando la lengua es interpretada es profecía. Ahora, he dicho cuál es la distinción para darle todo el abanico. He dicho que una tiene que ser interpretada cuando las otras no. Ya. ¿Y ya? Amén. Eso también. ¿Entendió? Claro que entendí de primer momento. Sigamos leyendo, por favor. ¿Dónde va? Los dones de lenguas, interpretación y profecía tienen el propósito de edificar la iglesia. ¿Qué es edificación? Edificación. Construir ¿Construir qué? la iglesia. El cuerpo En de la, Cristo. ¿Construir qué en la iglesia? La relación con el Creador. Porque ¿qué se construye en la iglesia? ¿Qué se debe construir en la iglesia? El carácter de Cristo. Timoteo. ¿El carácter de quién? De Cristo. De Cristo. Ahora, edificación para llevarlo a una madurez, a una preparación, a un desarrollo, a una mejor comunión. Amén. ¿Sí? Ok, sigamos. Cuando una persona habla en lenguas, nunca comprende lo que dice. Ah, no, perdón, esa ya. Cuando una persona habla en lenguas, Esta está. nunca comprende lo que dice, No está bien. A veces a menos que no tenga Él dice, El don de interpretación. el don de interpretación. Sí, el Señor lo puede dar ahí mismo. ¿Entiendes? Pero cuando uno habla en lengua, su mente queda sin fruto. Al menos que el Señor le da la interpretación. Vuelvo y repito. A ver, entonces al final. La persona en sí, en realidad no entiende. Ajá, ok, entonces. Porque es una conexión de espíritu a espíritu. Exactamente, ya. Tu intelecto queda sin entendimiento. Ya, A menos que Dios, Espíritu Santo, te lo aclare. que se lo interprete. O se lo... ¿Me entiendes? Te le dé el significado. Amén. Pero entonces al final, ¿qué, pastor? Entonces puede ser también correcta porque a veces también le puede interpretar. Sí, Correcto. Sí, es sí, correcta. es también. correcto. Sí. Sí, la próxima. El propósito de la operación de los dones de habla consiste en glorificar a Dios y fortalecer a los creyentes. Por tanto, la manifestación de estos dones debería siempre estar apoyada por las Escrituras. Ya, ¿Qué piensan de eso? correcta. Ahora, ¿cuáles son los 4 propósitos? El propósito que se divide en 4, vamos a decirlo así, de los dones. Glorificar a Primero, glorificar a Dios. Segundo, edificación de la iglesia, Fortalecer a los creyentes. fortalecer a los creyentes. Ya, edificación para la iglesia, ¿no? Y el tercero, ¿cuál era el tercero? se le fue. Le voy a ayudar. Está ahí mismo en el libro. Si te quiere, vamos para atrás. Yo tenía el Primero, desarrollo. Yo tenía aquí. glorificar a Dios. Amén. Aumentar en desarrollo. Segundo, edificar el cuerpo de Cristo. Tercero, unidad en la fe y el conocimiento de Jesucristo. Cuarto, madurez cristiana, semejanza a Cristo. ¿Lo damos a entender? ¿Sí? Amén. Y a su nombre. Gloria. Entonces, ¿qué hacemos con K de kilómetro? Incorrecta. Una manifestación profética puede traer una palabra de Dios que no está apoyada en las escrituras, ¿no? No. No se puede. Siempre tiene que estar apoyada en las escrituras. Siempre tiene que estar ¿qué? Apoyada en las escrituras. Ok. ¿Y qué de esta gente que hablan y dicen cosas que no están apoyadas en las escrituras? Entonces son Porque la palabra falsos no viene de profetas, Dios. ya. De su propio espíritu. Entonces, ya. Hay un montón de gente que está haciendo eso. Y tú ves las iglesias que le aplauden y le abolchó a ese hombre de Dios. Ok, entonces, los dones de hablar son, número 1, Lenguas, número 2, interpretación de lenguas, número 3. profecías. Amén. Amén. ¿Sí? Ahora vamos a entrar a lo que se llama dones de poder.
¿Qué pasó? No, sí. Estamos grabando. Qué lástima. Dones de poder. Cuando hablamos de dones de poder, ¿de qué estamos hablando? Dones del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué más? Dones. Don de sanidad, ¿Sí? don para sanar, dones para... Tenemos el don de fe, tenemos el don de milagro Y de sanidad. y tenemos el don de sanidad. Ahora, recordemos que el don de fe no es la fe salvadora, ni es la fe común. Sobrenatural. Es una fe que va más allá en cuanto a confianza, que se conecta con lo sobrenatural, en otras palabras, con Dios mismo, directamente, para llevar a cabo algo sobrenatural aquí en la tierra. ¿Me dio a entender? Es para manifestar un poquito de la omnipotencia de Dios a través del ser humano. Amén. Entonces, la hermana Charlie, si puede leer, por favor. Ya, bueno. Si puede, hermana, si no, pasamos a otra persona si usted quiere. ¿no? Usted piensa que lo voy a leer sin yo no querer. Lo hago con mucho amor, hermano. Amén. Hermana vino, Rocky quiere. No sé qué fue lo que yo le hice, pero le sigo amando. Sigamos. Dones de poder. La Biblia es un libro de acción. Gloria a Dios. Registra los hechos de Dios en la humanidad. En lecciones anteriores estudiamos que el Espíritu Santo es el agente que lleva a cabo la voluntad del Padre. Hemos estudiado el poder grandioso del Espíritu Santo activo en la creación. Le hemos estudiado en su poder obrar de milagros en la vida de personajes elegidos de tiempos del Antiguo Testamento. También estudiamos que ungió a Jesús para realizar obras poderosas al ministrar entre los seres humanos. Cuando Jesús ascendió al Padre, dijo que mayores obras harían los discípulos cuando el Espíritu Santo tomara su lugar como ayudador. Juan 14:12. El libro de Hechos constituye un registro de las obras del Espíritu Santo en su poder obrador de milagros como Jesús lo prometió. El Espíritu Santo aún sigue activo en el mundo con su poder obrador de milagros, obrando. Páreme ahí. Todavía sigue activo, amén. Ya. Amén. Porque, hermano, por eso es que yo digo que hay que predicar el evangelio completo, porque hay personas que toman una parte del espíritu y la otra parte la dejan. Dicen, no, las lenguas se acabaron. No, las lenguas todavía fluyen porque el Espíritu Santo sigue fluyendo. Amén. Y los milagros también. Los milagros, la sanidad, la liberación, todo eso. Ahora, de que algunos han tomado la decisión personal de no recibirlo, allá yo con Dios. Así es. Pero en esa área están en desobediencia. Porque hay que recibir. Tú eres el que te lo pierde. Tú eres el que te pierde la bendición. Sí. Por eso yo digo, no, que no se bautice. Arrodíllese y recíbalo en el nombre de Jesús. Jesús, tú dices que el que cree en ti, tú lo bautizas en el Espíritu Santo. Yo creo en ti. Entonces comienza a buscarlo, comienza a obedecer y tú verás que en la sería lindo que Dios te bautice en el tren o te bautice en... Bueno, reír de ti. Oh my God. ¿Por qué no? ¿Y por qué no? O te bautice en la escuela, ahí donde, cuando estás haciendo un examen. ¡Buah! Oye, oye, Saca un 10. ¿no? A ver. Varón, una prédica de Juan Carlos Harrigan hablando en lengua en un avión, varón. dime. Sí. Y entonces, dime, la gente no entiende eso. Porque, pero cuando Dios quiere hacerlo, Dios lo hace, amén. Entonces, imagínese usted. Pero Entonces habrá una interpretación. ahí él mismo, El mismo. En ese momento. en ese momento, porque La gente como, y luego calma. Ya. no, Dios, mira, es que El mira, novio. no, mira, hay cosas que Dios ha hecho, escuche, Dios ha hecho cosas grandes. En un avión han sucedido muchas cosas, han sucedido milagros. Y es que para Dios no hay límites. Por eso yo no quiero que el Espíritu Santo nosotros restringimos el Espíritu. ¿En qué sentido lo restringimos? Otra vez.
Sí, porque es que yo no entiendo al hermano. No, seguimos. Sí, porque es que... No estamos grabando. Varón, No, hay- no importa, hay un video no importa en eso. Facebook de una señora que le pidió que lo agarró en un avión y duró una hora hablando de lengua. Y el avión tuvo Y que el avión- bajarse. el avión se iba a caer si bien volado. Sí, ya seguí, sí. Oiga, oiga. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que mucha gente no entiende la fluidez del espíritu. Entonces, ¿qué pasa? Tildan de loco al creyente. Sí. Y como ellos no son espirituales, ahora, cuando estamos en la iglesia tenemos que sujetarnos al orden del espíritu. Y el espíritu mismo hará lo que quiere hacer. Amén. Varón, en un avión de esos que lleva como 400 personas a Santo Domingo. una Qué vez. bueno para predicar. No, a mí me tocó. Ahí nadie se va, el no se primer puede ir. No, pero yo porque te digo que Qué bueno para predicar ahí arriba, porque nadie se puede ir. ¿Para dónde te vas a ir? Oye. Tienes que escuchar el mensaje. el primer viaje, óigame, el primer viaje que yo di como, después que vine aquí, y yo sufría del vértigo, del asunto que el avión a mí me daba cosas. Y tú sabes que Dios obra de una manera maravillosa. Yo ese día, yo llevaba una guitarra a Ana y otra para qué, las dos guitarras llevaba yo. Yo tomé una guitarra y iba un hermano que usted lo conoce, en una foto yo lo he buscado porque no recuerdo bien el nombre, de allá de Amsterdam. Sí. Íbamos juntos sentados y muy contentos. Entonces comencé yo a cantar coro. Yo no quería, pero el hermano, bueno, cuando comencé, varón, mire, Una alegría que se no, levanta. tremendo, en el avión entero, ¿oiga? Y cuando se paraba, quería que siguiera. Después, cuando llegó la hora de dormir, ¿sabes que llega ahora que la gente se pone y que tiene que dormir? Viene la azafata, ¿no? A decir como que parar, esto y lo otro. Después todo, que sigue. Mire, hermano, llegamos a Santo Domingo y yo a veces se me sanó el vértigo para toda la vida. Se le fue el vértigo. Un gusto tremendo y largo, Gloria a varón. Dios. Tremendo. En el aire. ¿Y para dónde van a ir? Ahí sí tienen que quedar, no puede ir. No, eso yo me recuerdo. Entonces, Tremendo. Wow. hermanos, sigamos. Vértigo a Dios. Ok, ¿dónde me quedé? Poder obrador. ¿Dónde? El libro de Hechos. No, el Espíritu Santo. Espíritu Santo. Aún sigue activo en el mundo con su poder obrador de milagros. Sigue. Obra en la vida de usted, hermano, por favor. Obrando en la vida de creyentes que fervientemente anhelan sus dones de poder. El propósito de esos dones son para edificar a la iglesia y glorificar a Dios. Primero tiene que ser glorificar a Dios y después edificar a la iglesia. ¿Verdad? Ahora, hermano, aquí hay un punto y yo voy a aclarar. Miren. Hay gente que tienen dones y ellos se glorifican ellos. Ahí hay un problema serio. Comienzan a ser el centro de la atención de la iglesia cuando en realidad deben de dirigir el predicador o maestro o evangelista o el que tenga el don tiene que concientizar al pueblo que debe llevar al pueblo a poner su atención a Dios. Ok, Él es el instrumento. Él es el instrumento. Pero debemos entender claramente de que el centro es Dios. Con esto no vamos a desechar o a rechazar a la persona. No, lo que tenemos que aclarar esto bien, de que muchas personas tienen dones o están bien dotados intelectualmente o como Dios les ha dado y se toman la atención para ellos. Se toman los aplausos para ellos. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Ya Dios no se está glorificando ahí. Porque glorificar en uno de los, un sinónimo o uno de los significados de glorificar es darle el lugar debido a Dios que Él se merece. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hay personas que son muy elocuentes, tienen buena enseñanza, son maestros, son evangelistas, son pastores, apóstoles, pastores, etc. Tienen dones y comienzan a convertirse en ellos en el centro de la atención de la iglesia. Entonces, aquí viene un problema, que ya la iglesia está viendo a esa persona y no está viendo al Señor. Claro. Y ahí ya viene ahí viene un gran y terrible problema. ¿Me entiendes? Entonces, eso es peligroso.
Se puede cortar. Por eso siempre es necesario desarrollar el fruto del Espíritu. Porque cuando tú tienes el fruto del Espíritu en ti bien desarrollado, tu relación y está bajo el Espíritu, con más madurez sabrás mejor manejar la situación. ¿Tú sabes cuántos hombres se están robando la gloria en estos días? Wow, qué predicador. Oh, qué maestro. Wow, qué enseñanza. Wow. Y la gente, no, ese sabe mucho, ese. Y el hombre se llena de orgullo, Lleno de orgullo. se infla. Y ya para predicar hay que pagarle tanto, porque si no... No, porque una vez, hermano, una vez yo tuve que parar con una persona, ¿eh? Porque alguna persona, no, porque Israel dice, yo, no, espérate un momento, no que Israel dice. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice el Señor? ¿Me entiendes? Esa es la pregunta. Por eso cuando vamos a hablar cualquier cosa, ¿qué dice la Escritura? Si nos vamos a manejar, ¿qué dice la Escritura? Si vamos a caminar, ¿qué dice la Escritura? Si nos salimos de ahí, por irnos por las emociones por otro camino, vamos a fracasar, hermano, créanmelo. Vamos a fracasar. Así de sencillo. Así de sencillo. Entonces, sigamos. Son los dones, el propósito de estos dones son para edificar a la iglesia y glorificar a Dios. Son los dones de fe, sanidad y milagros. Fe, sanidad y milagro. Primero se glorifica a Dios, ¿verdad? Segundo se edifica la iglesia, ¿verdad? Tercero, también se le llama, se muestra el interés de Dios a los que están allá perdidos. Porque cuando Dios sana a una persona que está enfermo y no es creyente, hermano, la gente óyeme, Dios me sanó. Amén. Sigamos. Oiga, distinguir entre las clases de fe que una persona puede poseer. El don de la fe. Páreme ahí. ¿El don de qué? De la fe. Tenemos fe común. La fe común es la confianza que tenemos entre las personas. Tenemos fe salvadora, que esta es la fe que le imparte el Espíritu Santo a través de la palabra para salvar a la persona. Tenemos la fe como fruto del Espíritu. ¿Aló? Y tenemos la fe como don del Espíritu. Y aquí viene lo lindo. El término fe, como hemos hablado, significa plena confianza. Es donde tú te cedes a Dios para que Él te guíe bajo cualquier circunstancia. Y tú tienes esa plena confianza. Entonces de allí, de esa plena confianza por medio de las Escrituras, surge ¿qué? Convicción. Fe y convicción. Es por la fe. Convicción y certeza. Convicción y certeza. ¿Me doy a entender? Certeza. Pero ahora en el don de milagro, en el don de fe, la convicción viene, va más allá todavía. Y la certeza va más allá. Porque ya se está hablando del plano sobrenatural. Aunque la fe en sí, la naturaleza de la fe es el espíritu y la palabra es sobrenatural de por sí y espiritual. Pero en este don es donde Dios manifiesta un poco a través de la criatura llamado ser humano de su poder, de su omnipotencia. Amén. Sigamos leyendo para que usted vea. El don de la fe que reparte el Espíritu Santo es una fe especial, la cual no se debe confundir con la fe humana común que se demuestra cuando se sienta en una silla y espera no caerse. Tampoco es la fe salvadora que Dios le imparte cuando acepta a Jesús como su Salvador.
ni tampoco es el fruto de la fe, que produce una relación especial con el Espíritu Santo, la cual es la confianza de que Dios le guiará en su vida cristiana. Estudiaremos el fruto del Espíritu en la siguiente lección. Más bien, el don de la fe consiste en que el Espíritu Santo imparte una fe especial que puede mover montañas. Páreme ahí. Más bien el don de la fe consiste en que el Espíritu Santo imparte una fe especial que puede mover ¿qué? Montañas. Montañas. Esta es la fe que menciona el Señor cuando dice. Exactamente. Exactamente. Podía mover Ahí es. Sigamos. Una confianza firme de que Dios proveerá lo necesario en el momento de necesidad. Amén. Sigue. Es la fe de los 3 jóvenes hebreos cuando fueron arrojados al horno de fuego. Aleluya. Daniel 3, 16 hasta 18. De Daniel cuando fue arrojado en el foso de los leones. Daniel 6, 21 hasta 22. De Pedro, quien dormía plácidamente la noche antes del día cuando sería ejecutado. Hechos 12, 6. Eso es lo que se llama fe, hermano. Ay, ay, ay. Es la fe que le hizo posible a Pedro decirle al cojo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Aló. Miren, le voy a decir algo. Le voy a decir algo y grábese esto. Cuando la iglesia está bajo el control del Espíritu, el Espíritu fluye como Él quiere. Oiga, bajo el control del Espíritu. Ahora, ¿cómo una iglesia se pone bajo el control del Espíritu? Escudriñando su palabra. Solamente escudriñando. Obedeciendo y llevando el orden. Entonces, cuando nosotros escudriñamos y llevamos su palabra a cabo como debe de ser, entonces el Espíritu Santo se manifiesta como Él quiere. Y Él hace como Él quiere. Y Él es el que tiene el control en la iglesia. Entonces, por eso es muy importante entender, mire, el que ha sido enviado, como lo hemos estudiado, es el Espíritu Santo para guiar a la iglesia a toda la verdad. Ahora, la iglesia tiene que sujetarse por medio de la obediencia a la palabra. Ahora, cuando el Espíritu Santo toma el control en la iglesia, entonces reparte dones como Él quiere y lo usa como Él quiere. Ahora, recordemos que los dones son dados, los regalos, son dados para la edificación, glorificación a Dios, para mostrar el interés a los perdidos de Dios a ellos. Ahora, entendamos algo. No va a haber desavenencia. No va a haber celo ministerial. Y cuando lo hay mucha inmadurez. Por eso, cuando el Espíritu Santo tiene el control, Él anivela las cosas. A este le doy este, a este le doy este, a este le doy lo otro, a este le doy de sanidad, liberación, fe. ¿Me entiendes? Y es lógico que una persona, ahora cuando una persona tiene una madurez muy amplia, Dios lo puede usar donde Él quiera. ¿Me entiendes? Para toda buena obra. Ya, preparado. Como Él quiere, para toda buena obra, Dios lo puede usar. Para que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. En toda la serie del servicio que Dios lo quiere usar, Dios lo use. Amén. Sigamos. Y se levantó y anduvo. En un incidente similar, obtenemos información adicional sobre la naturaleza de estas sanidades. Pablo en Listra percibió, por su sensibilidad al Espíritu Santo, que el cojo tenía fe para ser sanado. ¿Cómo fue? Sensible. Ahora, ¿cómo yo soy sensible al Espíritu? Cuando tú obedeces su palabra y vives en el Tener una Espíritu. relación con Él. Las dos están Ya. va de la mano. Ahora, cuando hay obediencia a su palabra, hay una relación con Él. Ahora viene el punto. Porque mucha gente, hermano, miren, yo voy con esto. Y yo estoy 100% en esto. La iglesia
tiene que sujetarse a la palabra de Dios para que haya relación con el Espíritu y para que la iglesia esté bajo el control del Espíritu. Si no, no va a haber bendición, no va a haber crecimiento, no va a haber liberación, nada de eso. Se va a meter otro espíritu o el hombre va a tomar el control, como mucha iglesia ha pasado, lamentablemente. Entonces, cuando somos sensibles en el Espíritu, entonces aquí viene lo lindo. Charlene se levanta y comienza a hablar en lengua. Y el pastor interpreta. No. Todo el mundo esperaría eso, pero ¿a quién Dios usa? Yorladi. Aleluya. Aleluya. ¿Me lo voy a entender? Venga, sería padre. ¿Tú me entiendes? Todo el mundo esperaría que sea el pastor. No, la interpretación seguro que el pastor se va a levantar y va a decir. Y de repente Dios hace está Yorladi llorando y comienza a hablar. Así dice el Señor. Y todo el mundo se sorprende. Pero ¿por qué se sorprende? No deberían Porque no sorprenderse. esperaban que fuera ella que interpretara. ¿Tú me entiendes? No deberían sorprenderse porque si la iglesia está sujeta al Espíritu, en obediencia a la palabra, de repente, yo le dice a Miguel, vete y poner la mano en la cabeza a Balbina. Y Miguel viene y se levanta y órale. En el nombre, dama dile 3 veces en el nombre de Jesús. Y le dice 3 veces en el nombre de Jesús, 3 veces. Y te va. Y como que nada pasó y de repente, liberación total. Algo pasó, algo cambió, como Dios quiere. Amén. Amén, amén. Pero eso sucede cuando la iglesia está sujeta por la palabra al Espíritu. No como algunos que andan en las emociones. Oiga bien, yo voy con el brinco y salto. Oye, yo voy con todo eso. Racamanteca, ¿cómo es? Tierra Camanteca, yo nunca había oído eso. Jesucristo, ayuda a esta iglesia. Ayuda a esta iglesia, Jesucristo. Rabasoba ese, no, Rabasoba. Ayuda a esta iglesia, Señor. Oiga. Aquí. Brincó, saltó, habló en lengua. Está bien. Hubo un intérprete. Amén, gloria a Dios. Brincó, saltó. Dio un brinco, cayó allá en Marte, volvió otra vez, enseñó la palabra. No hay ningún problema. No hay ningún problema. ¿Me entiendes? Todo, con el brinco y salto y todo, tiene que ir por medio de la palabra. Y uno no puede juzgar al otro. Si aquel salta, tú no saltas. Amén. Gloria a Dios. Si aquel es tranquilo y tú no eres tranquilo. Amén. Si aquel es sanguíneo y tú eres flemático. Amén. Esa iglesia de africano, gloria a Dios. Bueno, ahí sí. Fuerte. ¿Me entiendes? Ahora entiendo. Pero, Por ahí venía la cosa. Sí, qué bien. pero pastor, una cosa, porque usted dice solamente cuando uno tiene la relación con Dios hace milagros, pero ¿qué de la gente que creen que tiene esa conexión y hace milagro normal? ¿En qué nombre lo hacen? En el nombre de Jesús. ¿Qué Jesús le va a decir? Pero no tiene. Yo sé, no, yo sé que apartar de mí, pero hay que decir eso también porque la gente dice, ok, wow, qué milagro, qué unción, y mientras tanto no tiene esa conexión. No, porque Pero sí hace milagro y todo. pero eso lo hemos hablado aquí también, acerca de la persona que al final el Señor le va a decir, apártate de mí, maldito, no te conozco. Esa persona tuvo dones, Sí. porque vuelvo y repito, los dones no salvan a nadie. No. Claro. Siempre lo he dicho esto, los dones no salvan. Lo que da a entender que tú eres una persona que está en relación y crecimiento se llama el fruto del Espíritu. Por su fruto lo voy a conocer. Entonces, ¿qué pasa? Esta persona, ¿qué pasa? Estaban usando los dones, pero no tenían una relación de obediencia. No obedecían a Dios. No había una relación, no estaban bajo el control. No eran sinceros con Dios, sino que tenían otros intereses. Y ahí es que la cosa va cambiando. Y es peligroso para los líderes, pastores, maestros, evangelistas, que tienen otros intereses y no el interés de Dios. Claro, eso es triste, que una gente que tenga años en el evangelio, que después el Señor diga así, apartado de mí, maldito, no te conozco. Ay, Señor. Y mucha gente convirtieron por medio de él. Y él mismo. Y él mismo Se fue. Uy. Aleluya. ¿Me entiendes? Pero vuelvo y repito, yo siempre lo digo, hermano, miren, y lo mantengo.
el orden, la iglesia tiene que estar sujeta a la palabra. Si no, va a fracasar. Por eso muchas iglesias han fracasado. De todos los ámbitos, anglosajona, africana, hispana, todas han fracasado en esta área. Por no dejarse llevar y obedecer las escrituras, han caído. Y esto es peligroso porque se le abre puerta a espíritus inmundos y espíritus de error y de engaño. Porque cuando yo voy a un sitio, lo primero que yo voy a investigar su doctrina, qué creen, para no tener problemas. ¿Qué creen ellos? ¿Qué predican? ¿Qué enseñan? Porque, vuelvo y repito, nosotros hablamos sobre doctrina y doctrina define todos los ámbitos de tu vida. Por eso yo soy muy tajante cuando ustedes me vienen con cosas raras. Yo soy tajante con eso, ¿eh? Porque yo sé que el día que una persona cae en un engaño, es difícil sacarlo de allí. Y un engaño te puede llevar al infierno. Por eso cuando usted me viene, no. Si yo lo digo así mismo, no, es que no acepto eso. No acepto bajo ninguna circunstancia eso. De verdad le digo. Por eso yo me pongo así molesto, encolerizado cuando yo veo que una persona es engañada, y más en las cosas de Dios, que no debería ser. No fue casualidad que el Señor duró 3 años y medio enseñando. Más enseñó que predicó. Más preparó que predicó. Su discípulo. Hay que ponerle atención a eso. Hay que ponerle mucha atención a eso. Porque el Señor enseñó más que predicó. Y en el Mateo 24, la primera advertencia que dice, mirad que nadie os engañe. Lo primero. ¿Por qué lo dice? Porque el Señor sabía lo que iba a venir. El Señor sabe lo terrible que es cuando una persona cae en un error. Mira los testigos. ¿Cuántos seres humanos no se están yendo ahora mismo al lugar de tormento por causa de esa gente? Terrible. Sigamos aquí. Al ejercitar el don de la fe, le dijo, levántate derecho sobre tus pies. Este 14, 8 hasta el 10. Esta misma sensibilidad al Espíritu Santo y fe le dio valor a un evangelista pentecostal, Smith Wigglesworth, a principios del siglo pasado, para entrar en un cuarto de hospital, levantar a una mujer moribunda de su cama, sostenerla contra la pared y orar en el nombre de Cristo para que fuera sanada. Y lo fue. Amén. Pero, ¿cómo lo hizo? Eso no fue que él dijo, Dios está conmigo, yo voy para allá. No, eso no trabaja así. Tenía sensibilidad al Espíritu. Él estaba bajo una guianza y había una relación. Porque es que la gente se equivoca aquí. Oiga bien. Oiga, la gente se equivoca aquí en este caso. La gente se equivoca. Y le voy a decir por qué se equivoca. La gente piensa que con el grito, no, es relación. Hermanos, cuando dos personas se casan, que se hacen una sola carne, como la Biblia dice, que andan en compañería, en matrimonio, amigos, etcétera, todo eso, ellos se van conociendo más profundidad. Ahora, cuando una persona recibe a Cristo como Señor y Salvador y comienza a obedecer la palabra, comienza a establecer una íntima comunión más profunda. Y tú vas conociendo a Dios y vas creciendo en Dios. Entonces, no será... Tú estás caminando por la calle y el Señor te dice, entresela, toca esa puerta. Porque tú estás en relación. No, eso no va a ser nada raro para ti. Será algo normal. ¿Me entiendes? De que Dios te diga, ve a tal sitio, dile a fulanito que se arrepienta porque le quedan 2 días de vida. ¿Me doy a entender? Entonces, no es nada raro porque hay una relación. Hay una relación. Entonces, cuando hay relación y usted está preparado y usted tiene madurez espiritual, en cualquier área el Señor lo puede usar.
Él no entró simplemente a ese hospital porque él quiso, no, fue el Espíritu Santo que lo guió. Como él estaba preparado, él era sensible a la voz del Espíritu porque había una relación. Entonces, llevó a cabo eso. Eso no es como la gente. Ah, no, ya, ese, ah. No, eso no trabaja así. Hay que ser guiado por el Espíritu. Observa. Sol, detente. Dime. Luna, detente. ¿Qué pasó ahí? Oye, por mi palabra llueve y por mi palabra no llueve. Dime. Dime. Para que Israel conozca que Jehová es Dios aquí. Oye, hagan una zanja alrededor. Échale agua, llénenla. La llenaron la zanja, la llenaron. Ahora échenle agua. Agua. Para que vean que Jehová es Dios. Y descendió el fuego. ¿Por qué? Había relación. Y quemó lo loco. Eso no es así como la gente piensa. Había relación. ¿Y qué dijo el rey Nabucodonosor cuando vio 4 en el horno? ¿Qué dijo él? Había relación. ¿Me entiendes? ¿Cuál es el Dios? Ese es el Dios de Oiga esto. ¿Cuántas veces oraba Daniel? 3 veces al día. Habla de una relación. Todos los hombres grandes de Dios tuvieron relación profunda con Dios. Si no hay relación, no hay nada. Eso es así. Pero la relación comienza con la obediencia. Comienza con la obediencia, se desarrolla en la obediencia y termina en la obediencia. Y sigue creciendo en la obediencia a la palabra. Este es el manual. Que alguna gente le... No, este es el manual. Y se acabó. Y ya. Dios respalda únicamente su palabra. Dios no respalda a hombre. El hombre que tiene que sujetarse a la palabra. Dios no respalda a hombre. Dios respalda únicamente su palabra. Amén. Amén. Sigamos. Aun cuando el don de la fe es el menos espectacular de los dones de poder, es esencial para los dones de sanidad y milagros. Esta fe especial se les da a ciertas personas escogidas por el Espíritu Santo como desea, como en el caso de todos los dones del Espíritu. Quizá usted ha experimentado un don de fe o lo ha visto en otro creyente. Aplicación 7 de algunos ejemplos de su propia experiencia del don de fe en acción. Ok, eso es personal. Eso es personal. Si eso es personal, que usted tuvo una experiencia, fue guiado por el Espíritu, oró por una persona con fe, fue sanado, fue liberado, etc. ¿Me dio a entender? Ahora, el don de fe es necesario para que opere el don de sanidad y de milagro. ¿Sabía? Creer que Dios lo hará. Claro. Exactamente. Porque este es el motor. Exactamente, claro. El don de fe es el motor para que venga la sanidad Claro. y la liberación. Claro, ¿Me doy a entender? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. claro. Entonces, es una fe especial. Pero es una confianza muy profunda en Dios por causa de que hay una relación profunda con Dios. En la relación es que se desarrolla todo, ¿eh? En relación con Dios. Por eso, si usted no ora, ni ayuna, ni busca a Dios, dígame, ¿qué sensibilidad tú tienes? ¿Eh? Si tú pasas días sin orar como debe de orar, dime, ¿qué sensibilidad tú tienes? Si tú no te arrodillas, si no hay un ayuno, si no hay obediencia a la palabra, dígame, ¿cuál es la sensibilidad espiritual que hay? Ninguna. No hay ninguna. No hay relación. No hay ninguna. Entonces dime, ¿cómo tú crees que el Espíritu Santo te va a guiar? ¿Te ves cómo las cosas cambian? La gente quiere ver poder, la gente quiere ver sanidad, la gente quiere ver liberación, la gente quiere ver dones, pero no quieren sujetarse a Dios. No quieren sujetarse a Dios. Quieren que Dios se sujete a ellos, pero no quieren que ellos se sujeten. Pero ellos no se quieren sujetar a Dios. Mira qué cosa.
Es un lío. y no de ropa. Así mismo. Empareje la clase de fe derecha con su descripción izquierda. Escriba el número correspondiente en cada espacio en blanco. A. Confiar en que Dios le guiará en su vida cristiana diaria. Fruto de fe. B. Charlene. Creer que si se sube a una bicicleta y comienza a pedalear, esta le sostendrá y le llevará a donde usted desea ir. ¿Dónde? Fe común, ¿no? Sí, dice la fe común. Oiga, C. Creer que cuando confiesa sus pecados y acepta a Cristo, Él le salvará del juicio eterno. Fe salvadora, ¿o no? Y la última, Yorladis. Confiar por gracia especial recibida del Espíritu Santo en que lo que pida en el nombre de Jesús lo hará. Entonces, Don de fe. tenemos aquí el motor para manifestar la sanidad y los milagros, el don de fe. Es una fe especial del orden sobrenatural, pero de una manera extendida a un grado de total confianza de que Dios va a hacer la obra y así sucede. Amén. Amén. Dones de sanidad, óigame, dones de sanidad. Está hablando en plural, no en singular. Dones. Quiere decir que tú tienes una gama. ¿Qué? Es una pregunta. Diga. Pero sigue, no, sigue. No, está bien, ya diga la pregunta. La pregunta ya. Dice aquí, Sí. confiar por gracia. Ben toch niet moeilijk of zo? No. No, dígame, hermana. ¿Cómo? Vamos, échale fuego a esto. Confiar por gracia especial recibida del Espíritu Santo en que lo que pide en el nombre de Jesús lo hará. Pero cuando uno está creciendo en el Señor, automáticamente tu fe también crece y uno recibe esa confianza. Pero aquí no parece que ese fe para milagro, aunque sea quizá una situación difícil. Confiar por gracia especial. Especial. Ya ahí hace una diferencia. Ahora, hay una cosa que mucha gente no sabe. Cuando una persona es recién convertida y tiene una fe muy genuina, es sencilla, sí, pero genuina, y es capaz de que Dios pueda obrar a través de él de una manera poderosa también. Pero ahora, ¿qué pasa? Que necesita crecer. Ahora, aquí dice confiar por gracia especial recibida, por gracia especial recibida. Ya ahí hace una diferencia de la fe común, de la fe salvadora, que el Señor va a obrar, ¿verdad? En lo que tú le pidas. Ahora, cuando una persona es recién convertida, hermano, mucha gente atacan a los... no, él es recién convertido, por eso tiene esa hambre, esto. Pero debería ser siempre así. El primer amor. Debería ser siempre así porque, no, déjalo que tenga el primer amor. Oye. ¿Cómo? Sí, yo escuchaba. Así, varón, entre los creyentes. Déjalo Que se tener le quite todo. la fiebre. Y el Señor mandó a la iglesia de Éfeso. Sí, el Señor mandó a la iglesia de Éfeso a arrepentirse porque habían dejado su primer amor. Vuelvan al primer amor. Entonces, nosotros hablamos, más bien, el don de la fe consiste en que el Espíritu Santo imparte una fe especial que puede mover montaña. Confiar por gracia especial recibida del Espíritu Santo en que lo que pida en el nombre de Jesús lo hará. No siempre es especial, eso yo quiero explicar, que uno está creciendo y su fe crece, uno también cree que Dios puede hacerlo. Pero hay ocasión que Dios te da una especial gracia, entiendo. Yo estoy de acuerdo contigo, pero lo que yo quiero decir es que el recién convertido,
por causa de que le cree a Dios de esa manera tan abierta, ¿me entiendes? Que no hay como ese obstáculo o duda, puedes Dios usarlo. ¿Me estoy a entender? Sí, eso entiendo. ¿Me entiendes? Ahora, claro, estoy de acuerdo de que su fe tiene que crecer por medio de las escrituras. Eso es... Yo pienso, una persona normal, un líder, por ejemplo, ya creció un poco y eso, entonces cree que Dios puede salvar, hacer una obra en esa Lógico, situación. sí, lógico. Él necesita un fe especial para creer a Dios. Pero yo sé que hay situaciones que están imposibles. Fuera de Sí, nuestras manos. pero de serio, entonces entiendo, sí, que el Señor le puede dar una gracia especial. Porque es el don de la fe. Sí, pero un don es miel para hacer milagros. Pero también por eso le que dije que No, pero hay es que situaciones muy la fe es un don. Aquí Ya. estamos hablando del don de Como fe. don. Sí, como don. Porque bueno, repito, hablé de la fe salvadora, de la fe común y de la fe del fruto del Espíritu. Ahora, esta es una fe especial que manifiesta un poco de la omnipotencia de Dios a través de los milagros y las sanidades. Porque para obrar milagros y sanidades se necesita la fe. Sí. Esta clase de fe. Sí, ellos lo pusieron aquí, confiar por gracia especial, recibir del Espíritu Santo para hacer milagros. Y eso, entonces, du zou dat kloppen met de vorige wat er is Sí, gesproken. porque es que mira, tú tienes la fe, ¿verdad? Tú tienes sanidad y milagro. Ellos van de la mano. Por eso se le llama dones de poder. Van de la mano. Sin la fe, ¿cómo tú puedes hacer milagro? Claro, exactamente. Sin la fe, ¿cómo tú puedes sanidad? Ya. Eso es un don especial. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Con ese don es que se activan los otros dos. La fe especial. Porque, imagínate tú, Señor, Moisés, enfrente del mar rojo. ¿Por qué clama salir del pueblo que él marche con el mar rojo enfrente? ¿Qué tú tienes en tu mano? El faraón atrás, el sanguinario, ya tú sabes, acaba con él. Imagínate tú que este hombre con una vara abre el mar rojo en dos. Es un fe En dos. especial. Dígame. ¿Aló? No, dígame. Y después pasar todo el pueblo en seco. Y después cuando Faraón intentó, lo ahogaron. Pregúntese, ¿está entendiendo esto? Mira, Moisés clama a Dios, Dios le dice que actúe. Lleva a cabo lo que... Porque que Moisés tiene una relación con Dios. ¿Me entiendes? Moisés habló con Dios. Moisés entró en la dimensión eterna ahí, en el Sinaí, habló, recibió la ley con Dios. Descendió resplandeciente. ¿Me entiendes? Entonces, cuando Dios le dice marcha, Moisés dice, usted verán qué gran salvación Dios va a efectuar hoy. Que los egipcios que hoy ven no lo van a ver más. Y mira lo que pasó. Así mismo fue. Se lo llevaron. Pero había una relación. Eso duró 40 días, ¿no? Observa. Jesús viene caminando sobre el mar. Sobre el agua. Viene caminando. Oye eso. Señor, si eres tú, haz que yo camine también y vaya a ti. Te voy a traducir mis propias palabras. El Señor ya dio la palabra. Ahora Pedro la creyó. Sí, él la creyó. Él la creyó y comenzó a caminar sobre el agua. Él la creyó de verdad. Pero de repente comenzó a ver las circunstancias. Lo que nos pasa a nosotros. Se hundió. ¡Sálvame! Oye. Lo que nos pasa a nosotros. Pero Pedro era pecador, él no se iba a ahogar como quiera. No, pero imagínate. ¿Y qué dice el Señor cuando los hombres de Hombre de qué? poca fe. ¿Por qué dudaste? Porque iba muy bien. Se mojaba. Él iba muy bien. Se mojaba. No, porque aquí que viene el problema. Eso soy yo. Imagino que Pedro estaba caminando. Oye, pero es verdad que estoy caminando. Ahí fue que no la Todos los ojos de ese. Después la fue. Empezó a ver a sí mismo. Wow. Se fue. Pero ve que es importante la palabra que te dice. Una relación. Es ahí que está la Y clave. una relación es pegado, que no puede...
Si se pierde la relación, pues te hundiste. Hay que mantenerse en En relación. relación. Tú no estás en la iglesia, pero estás en el bus, pero estás en relación con Dios. Amén, amén. Donde quiera que pensando, usted vaya, claro. donde quiera que usted vaya. Porque que mira, esto se trata de una relación. Por eso Dios creó al hombre, para que haya una relación entre Dios y el hombre. Cuando nosotros recibimos a Cristo, la relación se restaura. Es restaurada. Amén. Tenemos una relación con Amén. el Padre a través de Cristo Jesús por medio de la guianza, la obediencia a la palabra, dirigido por el Espíritu Santo. Eso es así. Así es. Por eso yo le digo a la gente, miren, esto se trata de las instrucciones que están aquí. Por más brinco, salto, brinco esto, lo otro, los dos, aquí. Por aquí que se rige todo, aquí que se define todo. Se acabó. Entonces, dones de sanidad. Vamos a leer un párrafo. Y ya vamos para terminar. Dones de sanidad. Objetivo 4. Encontrar ejemplos en el libro de Hechos que expresan el propósito de las sanidades. Páreme ahí. Hermanos, vuelvo y repito que hay gente que lamentablemente Dios le da un don de esta magnitud. ¿Y qué han hecho? Robarse la gloria. Estas manos tienen poder. ¡Wow! ¡Oh! Óyeme. Ahí perdió de una vez. No, mire, varón, míralo, míreme aquí, míreme aquí, por favor, mire. Esta mano tiene mucho poder. Alaba. Óyeme. Exacto. Ay, ya santo, imaginó. alaba. Oh, Dios te sanó, tú tienes que dar esa ofrenda. Dios te sanó, tú tienes que dar una ofrenda, un diezmo, una ofrenda. Tú sabes que Dios fue Dios que hizo que tú eres estéril y Dios hizo que tú dieras luz por esta oración. Fue en el nombre. ¡Ay! ¡Oh! Hay una hermana por ahí que llama a la gente, ella llama por la gente y la sana. Sí. Oye, yo oré por ti, tienes que dar tanto para la iglesia. Alaba. Pero ¿cómo? ¿Y cuánto Jesús cobró? Esa es la pregunta. Entonces cuando Dios pone esos dones, aló, al que mucho se le da, Mucho se le pide, se le exige, ¿no? cuando Dios da esos dones, hay algunos que cuando Dios sana, ¿verdad? Oh, y lo están invitando, que le dan sus ofrendas. Yo no tengo nada en contra de eso. Eso es un negociando, varón. Pero ya caí en un negocio la situación. Que para fulanito pisar tu iglesia, oye, aló, averiguan cuántos miembros tú tienes, Antes de eso. quién te respalda, ¿De qué concilio? de qué concilio tú eres. Hacen una investigación. Eso. Primero comienzo, aló, yo estoy hablando de esos grandes. Comienzo con 30,000, Ay, Señor. un hotel última estrella, que me van a recoger con limusina, tanto por ciento de las ofrendas, No, me uní Jesús. y las grabaciones también me sale un por ciento a mí también. Sí. Oiga, y después que terminamos la campaña, nosotros 30,000, que son 60,000 y algo. ¿Usted se ríe? Ahora, cuando esa persona comenzó, hermano, era en los campos que estaba, sanando los tullidos a la gente. ¿Y qué tuyo? Hay gente Tullido, que- un tullido como un inválido. un inválido. Usted es dominicano, varón. Sí, gracias a Dios. No se le olvidó la raíz ahí, ¿no? Oiga, aquí, sanando a esa gente ahí en el campo y de repente Dios lo va llevando. Y ya la tarifa va subiendo. De que sale de acá para la capital. Aló, oiga, y ya sí, y ya para esa persona pisó una iglesia, cuidado. Porque es el evangelista internacional. Hay que poner la pipa roja, ¿Me entiendes? Y ahora lo más duro, hasta con guardaespaldas anda. Ya. Pero el que anda con Dios no tiene que andar con guardaespaldas. No, espera, hasta con guardaespaldas anda. No está seguro. Bueno, Y con reverencia. porque Hay que usted- hacer no, y lo más duro, aquí, el reverendo. y con ustedes, damas y caballeros, el reverendo
o el apóstol. Y papá mirando ahí. Óyeme, y la iglesia se para a aplaudirle. Ay, pa. Eso es triste. ¿Y Jesús dónde está ahí? Mira, ¿verdad? Ay, no, qué triste. Man of God, pray for me. Eso es divilloso. Hombre de Dios, hombre de Dios. Entonces, No saben que cualquiera por ser un hombre de Dios. Métete con Dios para que aló, exactamente, aló. Y aquí viene lo más duro, y esto es triste. Tú ves a la gente luchando para que ese hombre le ponga la mano. Sí, sí. Se empujan. Man of God. ¿Qué es eso? Y tú no sabes de dónde viene ese poder. Pero la gente Mira, yo escuché un brujo africano. Yo escuché un brujo grande africano. Que él estaba profundo en el ocultismo, en el satanismo, en la cosa profunda del diablo. Y Dios lo sacó de allá de ese mundo oscuro, hermano. ¿Y sabe lo que ese hombre dijo? Que muchos predicadores han ido a hacer pacto con el diablo y están en las iglesias. Y mucha gente no lo sabe, que son satanistas de alto rango. ¿Me entiendes? Se pasan como pastores. Sí, se hacen pasar como pastores. Y la gente no lo sabe. Y a veces usted entra a esa iglesia y que donde hay fuego, ¿qué clase de fuego? ¿Y a dónde viene? Sí, sí, sí. Porque recordemos que hay fuego extraño